Continuamos en la Unit 3, Past Events, eventos, acontecimientos del pasado, y nos metemos ya en la parte de gramática, en el pasado simple, que es el último tiempo verbal que vamos a ver en inglés en estas unidades de tercero de educación secundaria para adultos. Bien, dijimos que al igual que vimos el pasado continuo y algunas expresiones del pasado en inglés, vamos a empezar a construir, a formar el pasado simple en inglés, que equivale en castellano a nuestros verbos en pasado. Por ejemplo, el verbo saltar, por ejemplo, para conjugarlo en pasado diríamos yo salté, él saltó, etcétera, o escribir, yo escribí, tú escribiste, él escribió, etcétera. La ventaja es que en inglés todos los verbos en pasado, da igual la persona, son iguales. Ya veremos que dependiendo del verbo, si es regular o irregular, tiene una terminación en pasado. También a veces en inglés el pasado simple lo traducimos en castellano como yo he saltado, tú has saltado, depende de la situación, pero normalmente sería el pasado simple equivalente en castellano al pretérito perfecto simple que ya estudiamos en la unidad 1 de lengua. Entonces tenemos verbos, por ejemplo, saltar, jugar, escribir, pues sería yo escribí, tú saltaste, él escribió, él jugó, etcétera. Bien, entonces, ¿para qué utilizamos el pasado simple en inglés? Para siempre hablar de algo que ya ha pasado, de algo que sucedió en el pasado. Por ejemplo, el verbo visitar, pues ya sabemos que es visit. En inglés el pasado lleva una ed, ya veremos por qué, y se pronunciaría I visited London last year. Fui a Londres, visité Londres el año pasado. También acciones, rutinas que sucedieron en el pasado, ¿no? Por ejemplo, I went to school every day. Went es el pasado del verbo go, que es un verbo irregular, ya veremos por qué. Entonces eso sería iba al colegio todos los días, eso era una rutina. O cuando cuento historias, narraciones, hablo de lo que sucedió en el pasado, acontecimientos históricos, etcétera, ¿no? El was, ya lo conocemos, el pasado del verbo to be. It was a boy and a girl who fell in love and lived together in a small town. Era un chico y una chica que se enamoraron, literalmente en inglés es caer en amor, se enamoraron y vivieron juntos en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad. Bien, vamos a estudiar ahora verbos regulares e irregulares. Para formar el pasado en inglés tenemos dos tipos de verbos regulares, los que siguen una regla. La regla es añadirle ed al verbo para formar el pasado, y los irregulares que no siguen una regla, sino que tienen sus propias reglas. Bien, entonces vamos a ver cómo formamos el pasado. En cuanto a los verbos regulares, regular viene de regla, que sin una regla, la regla es que a cualquier verbo que sea regular, para hacer el pasado le añadimos ed al final. Bien, y ahora veremos unas reglas. A la forma negativa, ya sabemos que, al igual que pasaba con el verbo mágico do en el presente para hacer oraciones negativas e interrogativas, aquí tenemos otro verbo mágico que va a ser did, escrito así, did. En negativa tendríamos didn't, que se escribe así, didn't, con la apóstrofe delante de la t, y el verbo sin estar en pasado, ya veremos cómo. Para la negativa y para la interrogativa tenemos como auxiliar did. Tendríamos que empezar la pregunta con did más el sujeto más el verbo sin estar en pasado. Bien, vamos a practicar, por ejemplo, con el verbo work, que significa trabajar. Siempre un verbo en infinitivo en inglés se enuncia con to work. Significa trabajar. Ese sería el infinitivo. Bien, como ya sabemos que es un verbo regular, es decir, sigue la regla, le tenemos que añadir para hacer el pasado ed al final. Bien, ¿cómo sabemos que un verbo es regular o irregular? En principio hay una lista de verbos irregulares más o menos extensa que también aparece en el temario. En el temario aparecen solo los verbos irregulares básicos que tenemos que saber a la hora de conocer esos verbos y saber cómo hacen su pasado.
Los que no estén evidentemente en esa lista pues serán verbos regulares, pero luego diremos un pequeño truco si utilizamos el diccionario para averiguar cuándo un verbo es regular y cuándo es irregular, sin necesidad de aprendérnoslos de memoria, pero tenemos que controlar los verbos regulares, los verbos irregulares para saber cuáles de ellos serían regulares, es decir, todos los que no estén en la lista de los verbos irregulares son automáticamente regulares, como work, que para el pasado le añadimos ed. Por ejemplo, en la afirmativa vemos que todos acaban en ed, todos iguales, independientemente de si es primera persona, segunda, singular o plural. La pronunciación, ya veremos, es worked, como si no sonase la E y esa D se convirtiese en una T en contacto con la K. Entonces, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, they worked. ¿Qué significa todo eso? Pues hemos dicho que será el pasado. Yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, etcétera, etcétera. La negativa, vamos a fijarnos bien porque tenemos el verbo mágico didn't y luego el verbo ya no lo ponemos en pasado sino work normal sin ed. ¿Por qué? Porque el pasado ya está aquí, está en el auxiliar que es el didn't, ¿vale? Entonces lo que le sigue a didn't es el verbo básico sin la ed. I didn't work, yo no trabajé. You didn't work, tú no trabajaste. You didn't work, él no trabajó. She didn't work, ella no trabajó. We didn't work, nosotros no trabajamos, etcétera. Si hacemos la interrogativa, recordemos que para la interrogativa siempre necesitamos el auxiliar, el verbo delante. En este caso, did, que es el verbo mágico para la interrogativa. Did I work? Trabajé yo. Es el mismo caso, tenemos did delante, sujeto y el verbo básico sin ed, porque ya se supone que el pasado está aquí. Did I work? Trabajé. Did you work? Trabajaste. Did he work? Trabajó él. Did she work? Trabajó ella. Did work, funcionó o trabajó. Work también significa funcionar o trabajar. Respuesta corta, ya sabemos que en inglés no solo decimos yes, no, cuando es respuesta de sí o no, sino contestamos con el verbo, en la auxiliar. En este caso, si nos preguntan con did, respondo con did. Si nos preguntan con otro verbo, pues con otro verbo. Did I work? Yes, I did. Did you work? Yes, you did, etc. O no, I didn't, o no, you didn't, dependiendo de qué preguntemos y quién conteste. Vale. Ahora vamos a las reglas que mencionábamos antes que existen para formar la ed, el pasado, en los verbos regulares, los que siguen una regla, que hay varios casos. Hemos dicho que todos los verbos que no sean irregulares son automáticamente regulares y le añadimos ed en el pasado. Bien, para formar el pasado en afirmativa, luego ya sabemos interrogativa y negativa que llevan didn't o did, ¿vale? Y el verbo normal. Entonces, a cualquier verbo que sea regular le añadimos ed para el pasado, como want, que es querer, pues wanted, ¿vale? El pasado. Lo que pasa con los verbos que acaban en e, ¿vale? Como todos estos, smoke, live, like, dance, arrive. Pues muy sencillo, solo le tenemos que añadir una d al final. Smoke, smoked. Smoke es fumar. Live, vivir, lived. Like, gustar, liked. Dance, bailar, danced. Arrive, llegar, arrived. Llegó o llegaron, etc. Bien. Cuando tenemos, por ejemplo, una palabra que es monosílaba, por ejemplo, como stop o plan, y tenemos una vocal entre dos consonantes, como estas dos, al hacer el pasado duplicamos la consonante final, ¿vale? Entonces, stop, stopped. Hemos añadido ed, pero hemos duplicado la consonante final porque es una palabra monosílaba, un verbo monosílabo con una vocal entre dos consonantes. O plan, pues planned. Duplicamos la n y añadimos ed. Stop es parar, plan, planear. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos verbos, por ejemplo, que terminan en y? Bien, terminan en y, pero hay dos tipos. Verbos que terminan en y y van precedidos la y de una consonante, como study, marry y tidy. En ese caso, pues, ¿qué pasa? Que la y se convierte en i latina y añadimos ed. Por ejemplo, study, que es estudiar, studied.
estudió. Marry, que es casarse, pues married, se casó, se casaron, etc. Tidy, que es ordenar, pues tidied. La Y se convierte en I latina y se le añade ed. Bien, cuando tenemos una Y precedida por una consonante. Pero ¿qué pasa si tenemos una Y precedida por una vocal, como el verbo play? Que nos acordamos todos que significa tocar cuando hablamos de un instrumento o jugar. Pues en ese caso solo le añadimos ed, play, played. La Y en ese caso no se convierte en I latina, solo cuando va precedida por una consonante. Entonces, todos estos casos, en el número 1, son verbos normales, ¿no? Work, worked. Call, que es llamar, called, ed. Play, este es el caso que mencionamos, como tiene Y y una vocal anterior, pues solo ed, played. Kiss, besar, kissed. Want, querer, wanted. Bien, esas serían las reglas muy básicas para los verbos regulares. El 80, 85% o 90% de todos los verbos que existen en inglés son regulares, con lo cual hay pocos que son irregulares, pero los hay. Entonces conviene saberlo. Todos los verbos que no sean irregulares van a ser regulares y van a hacer el pasado con esas reglas en la afirmativa. Ya sabemos que la negativa y la interrogativa da igual que el verbo sea regular o irregular, porque tenemos didn't o tenemos did y el verbo normal y corriente. Bien, un truquito que decíamos antes cuando utilicemos el diccionario para descubrir si el verbo es automáticamente regular o irregular y saber hacer su pasado. Bien, hemos seleccionado la entrada de este diccionario, aunque se ve muy mal, pero lo tenemos aquí para verlo. El verbo arrive, que significa llegar. Bien, ¿cómo sabemos si ese verbo es irregular o regular? Bien, en este caso, en el circulito supuestamente aparece esta nomenclatura VT, que significa verbo transitivo, y nos indica en el diccionario su significado, llegar, nacer. Bien, como aquí no aparece ninguna pista, como comentaremos ahora en el caso de otro verbo, automáticamente el verbo que no tenga ninguna pista, solo ponga VT y su significado, es regular, con lo cual sabríamos automáticamente que ese verbo arrive, como termina en E, para hacer el pasado tendríamos que ponerle D, arrived. Bien, sin embargo, hemos buscado este otro verbo que es meet, que significa conocer, encontrarse, quedar con. Y vemos que tenemos una pista aquí al lado que pone PT, PP. Y luego met, que lo tenemos aquí reproducido. Bien, ¿qué significa eso? PT y PP significa, PT es el pasado, cómo formaría ese verbo el pasado, y el PP es el participio, que eso no lo hemos visto, lo veremos en el siguiente curso. Entonces, lo que nos interesa es que cualquier verbo que tenga PT a su lado, al lado de la pronunciación, significa que ese verbo es irregular y nos da la clave de cómo haríamos el pasado. En este caso, met. El pasado, como este verbo es irregular, ya nos da la pista PT y PP, es met, ¿vale? Entonces no lo tendríamos que estudiar. Si utilizásemos el diccionario lo sabríamos. Entonces quiere decir que aquí, en este caso, este verbo irregular, el pasado y el participio lo hace igual, es met, ¿vale? No sigue, ya sabemos que los verbos irregulares no siguen una regla, sino que tienen sus propias reglas. Los podemos estudiar dividiéndolos, clasificándolos por verbos que siguen el mismo patrón en cuanto a hacer el pasado. Entonces tenemos meet, pues el pasado met. Ya sabemos el truquito para cuando utilicemos el diccionario. Si no hay pista, el verbo es regular. Si hay pista, pues tendríamos aquí ya cuál es el pasado de ese verbo. Bien. Vamos un poco a la pronunciación que hemos comentado de pasada con los verbos que terminan en ed. Bien, se puede pronunciar esa pronunciación bien como suena, id, o con t o con d, dependiendo de cómo acaben esos verbos. Por ejemplo, ¿cuándo pronunciamos id? Cuando los verbos terminan en consonantes t o d. Por ejemplo, arrest. O sea, nos fijamos en el verbo básico, arrest, termina en t, pues entonces el pasado se va a pronunciar id, arrested. Bien, el presente, vamos, el infinitivo, mind, termina en d, como este verbo es regular, pues se añade d, la pronunciación sería entonces minded, acaba en t o en d, pues ya sabemos, arrest, arrested, mind, minded. Esta pronunciación también se aplica para los verbos terminados en vocal, o por ejemplo y, play, pues played, también se pronuncia id, play, played, ¿vale? O study, studied. Como acaba en Y, pero se cambia en I latina, pues la pronunciación id. Bien,
Cuando pronunciamos el pasado ed con T, después de todas las consonantes mudas F, K, P, S, SH, CH o TH, ¿vale? Por ejemplo, laugh, que es sonreír, pues con ed, laughed. Vemos aquí la pronunciación, reírse, sonreír. Pick, que es levantar, recoger. Entonces, termina en K, pues consonante, y la pronunciación con ed sería T, picked, picked, picked. Vale, ¿cuándo pronunciamos D? Cuando tenemos las consonantes sonoras B, G, J, L, M, N, Z, V, N, G, TH, fuerte, ¿no? La TH fuerte es Z. Bien, por ejemplo, también vocales y diptongos, ¿no? Beg, que significa rogar, suplicar, mendigar, pues el pasado begged, pronunciación GD, ¿vale? La E no suena. Fill, que es llenar o rellenar, fill, filled, entonces lo pronunciaríamos con D. Bien, conviene repasar esa pronunciación. Vamos a avanzar y tenemos aquí el listado sacado del temario de los verbos irregulares. Los verbos irregulares. Bien, es una lista más o menos amplia, ordenada alfabéticamente, entonces vamos a ver en qué, cómo se clasifican. Están ordenados alfabéticamente, pero también podemos clasificarlos por patrones, es decir, por verbos que hacen el mismo pasado siguiendo un mismo patrón, una misma línea, una misma letra que cambie o un mismo pasado. Bien, tenemos 4 columnas, siempre en infinitivo, es decir, el verbo base, el verbo básico, el pasado simple, que es la columna que nos interesa, el participio, que ahora mismo no lo vamos a necesitar, ya lo veremos en el curso siguiente, y la traducción a español. Entonces, por ejemplo, become es un verbo irregular, su pasado es became, cambia la O por la A, y significa llegar a ser, convertirse, etc. Bien, hay un montón. Entonces, si queremos estudiárnoslo bien, si utilizamos el diccionario para descubrir el truco, si son regulares o irregulares también, pero bueno, podemos irlos agrupando según su terminación. Por ejemplo, el verbo buy, que es comprar, su pasado como verbo irregular es bought. Y aquí el participio coincide, ¿no? Comprar. O choose, que es elegir. El pasado es chose. El participio chosen significa elegir. O uno que hemos visto en el diccionario, meet, que es conocer por primera vez, encontrarse, quedar con. El pasado es met y coincide en el participio, entonces ya lo hemos averiguado, puesto que en el diccionario aparece así. Bien, pagar, pay, pues el pasado es paid. El participio también, ¿vale? Todo eso. De todas formas, en el foro también colgaré un archivo donde tengo clasificados todos los verbos irregulares según un mismo patrón. Entonces hay verbos irregulares que solo cambian una vocal en el pasado, hay verbos irregulares que no cambian en el pasado o que añaden un grupo como bring o by, que es el pasado de esos verbos acaba en o, u, ght, son del mismo grupo, etcétera. Entonces es cuestión de irlos practicando. Speak, por ejemplo, significa hablar, el pasado spoke y el participio spoken. Give, que es dar, el pasado gave, participio given, dar. Solo nos interesa ya en este tema la columna del verbo en pasado. Participio ahora mismo no lo vamos a utilizar. Go, el verbo ir, pues el pasado es went y el participio gone. Bien, hay muchos. Think, pero ya digo que el 85-90% de los verbos en inglés son regulares. Tan solo unos pocos son irregulares. Think, que significa pensar, pasado thought, y el participio thought también. Vemos como hay algunos que en los verbos irregulares hacen su pasado en o, u, ght. Bien, tenemos la lista. Vamos a continuar ahora con expresiones de tiempo típicas en pasado, que algunas ya las conocemos, como yesterday, significa ayer, y yesterday lo podemos poner siempre. O sea, todas las expresiones de tiempo hay dos opciones. Las ponemos al principio de la oración o al final, justo al final. Entonces, puedo decir yesterday I went to the dentist, ayer fui al dentista, o I went to the dentist yesterday. Me da igual, que me da lo mismo. Expresiones de tiempo las podemos poner al principio y al final de la oración.
last summer, ya nos acordamos de que last significa pasado, entonces last summer, el verano pasado, last week, la semana pasada, si queremos decir el fin de semana pasado, last weekend, o por ejemplo last Friday, el pasado viernes, la pasada Navidad, last Christmas, etcétera, ¿no? Un ejemplo de una oración: We visited Madrid last summer. Visitamos Madrid el verano pasado. Bien, y esta expresión con ago no se dice ago, sino ago, ¿vale? Tenemos aquí una schwa al principio. Siempre acaba la expresión con ago, ponemos primero la expresión de tiempo. An hour ago siempre significa hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. 1 minute ago, hace un minuto. 1 year ago, hace un año. Por ejemplo, Peter left an hour ago. Left es el pasado del verbo leave, que significa marcharse, irse. Pedro se marchó, se fue hace una hora. Y cuando yo también utilizo el pasado, pues digo las fechas, ¿no? In 2010, en 2010, ¿no? Ya pasó tiempo. He won the race in 2010. Normalmente lo recordamos, los años se dicen de 2 en 2 en inglés. Won es el pasado del verbo win, que es ganar. Él ganó la carrera en 2010. O una expresión muy típica de los cuentos en inglés y en español también, once upon a time, que significa había una vez, érase una vez. Entonces, once upon a time there was a king. There was, ya conocemos esa expresión que significaba hubo o había. Érase una vez, o había una vez, un rey. ¿Vale? Once upon a time, érase una vez, una princesa, un príncipe, etcétera, etcétera. Once upon a time, la forma típica de empezar los cuentos. Y ahora vamos a practicar con algunas oraciones, pasándolas de inglés a español, de español a inglés, practicando verbos regulares y irregulares en pasado. Y después terminaremos con las conjunciones en inglés, que también las abordaremos en lengua. Vamos ya con expresiones del pasado simple. Por ejemplo, I went to Ireland 2 years ago, but I didn't take a plane. Vemos aquí que la primera oración está en afirmativa, la segunda en negativa. Fui a Irlanda hace 2 años, pero no cogí un avión. Bien, vemos como en negativa didn't el verbo le sigue con un verbo normal, no en pasado. Entonces solo tenemos que hacer el verbo con ed, o si es irregular, en la afirmativa, como aquí went, que es el pasado del verbo go, ir. Vale, esta, I played chess with my friends yesterday evening. Friends en minúscula. Played, ya sabemos, jugar. Jugué al ajedrez con mis amigos ayer por la noche. Yesterday evening, ayer por la noche. No me diste un regalo por mi cumpleaños, negativa. No me diste tú, entonces, you didn't. ¿Cómo es el verbo dar? Give. ¿Vale? No tenemos que pensar ya si es regular o irregular, puesto que estamos en la negativa. You didn't give me, a mí, un regalo. ¿Cómo se dice en inglés? Se puede decir de dos formas. A present, muy sencillo, parecido al español presente. Y gift, que es la otra forma de decirlo, que es regalo también, gift. You didn't give me a gift for my birthday. Por mi cumpleaños. You didn't give me a gift for my birthday. ¿Fuiste al concierto el fin de semana pasado? Bien, es una interrogación con el verbo ir. Entonces, ¿cuál es el verbo ir? Go. Aquí no tenemos que quebrarnos la cabeza si es irregular o regular, puesto que, como es una interrogación, necesitamos did. Entonces empezamos por did. Aquí le estoy preguntando a ti. Did you go to a concert? To a concert. Fin de semana pasado, last weekend. Ya sabemos. Last weekend. Vale. Ahora, she left her job last summer. Left, el pasado del verbo leave, que es irse, marcharse. Ella dejó su trabajo el verano pasado. Bien. Te escribí un correo ayer por la tarde. Te escribí a ti, yo, I. ¿Cómo es el verbo escribir? Write. Es irregular, cuidado. Entonces, ¿cómo es su pasado? Wrote. ¿Qué te escribí? Un correo. An email. Email. I wrote an email. A ti. Te escribí. I wrote an email to you. Ayer por la tarde. Yesterday, si queremos decir por la tarde-noche, sería evening. Si fuese por la tarde después de comer, yesterday afternoon. Entonces, I wrote an email to you yesterday evening. Muy fácil.
Did you go to Megan's last Friday? Cuando aparece el nombre de persona con apóstrofe S significa la casa de. Did you go to Megan's last Friday? ¿Fuiste a casa de Megan el pasado viernes? Bien, otra muy fácil, cook, que es el verbo cocinar, ed, pues pasado. James cooked dinner for everybody last night. James cocinó o preparó la cena para todo el mundo ayer por la noche. ¿Cómo es ayer por la noche? Last night. Bien, una negativa. She didn't buy anything in the shop. Buy, el verbo buy es comprar, entonces no nos importa si es regular o irregular, puesto que es negativa, lleva didn't. Ella no compró nada, anything, no se pone nothing porque la doble negación en inglés no existe, entonces didn't buy anything. Ella no compró nada en la tienda. Congratulations, you passed all your exams. Congratulations significa felicidades, enhorabuena. You pass significa pasar, pero cuando hablamos de exámenes significa aprobar. Has aprobado o aprobaste todos tus exámenes. Ojalá eso sea para todo el mundo. Me llevó en coche al hospital. Llevar en coche en inglés es el verbo drive, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, él me llevó en coche, he. Y ahora, llevó en coche es lo mismo que conducir. Conducir es drive, es un verbo irregular, pues sería drove. It drove me to hospital. It drove me to hospital. Me llevó en coche al hospital. Al final, como se dice, como en las películas, in the end, al final, no conocí a tu hermano. Como es negativa, yo no conocí. I didn't. Como es el verbo conocer, conocer por primera vez. Meet. Como es negativa, no necesitamos saber si este verbo es regular o irregular. In the end, I didn't meet your brother. Tu hermano. Your brother. Vale. Una pregunta. ¿Dónde fuiste de vacaciones el verano pasado? Entonces empezamos por dónde primero. Siempre los adverbios interrogativos primero. Where. Fuiste. Una pregunta. Did you go? ¿Cómo se dice de vacaciones? On holidays. El verano pasado. Last summer. Entonces, where did you go on holidays last summer? Last summer. Y ahora, me paré delante de la tienda. Yo. El verbo parar es stop. Como es regular y es monosílabo, pues entonces duplica la P. Stopped. Delante de se dice en inglés in front of. In front of no significa enfrente de, sino delante de la tienda. In front of the shop. I stopped in front of the shop. Pero, una conjunción que veremos después. But. Solo miré. Ahora tenemos otra oración, pues solo miré. Como tenemos dos verbos conjugados, dos pronombres, dos sujetos en inglés, ¿no? I just. Se puede decir just, es solo, justamente. I just looked. Solo miré, I just looked. And, y me fui. I went away. Irse, marcharse por ahí, went away. O irse solo, en pasado, fui, went. El verbo go. Entonces, I stopped in front of the shop, but I just looked, pero solo miré, and I went away. Y me fui. Bien, hemos practicado con algunas oraciones y ahora vamos a terminar con las conjunciones. Aquí este ejercicio que nos pide que usemos conjunciones como and, significa y en inglés, but, que significa pero, o, pronunciado or, que es o, because, porque, no lo mismo por qué que porque, y so, que significa así que, puesto que. Bien, por ejemplo, I have a pen and a pencil. Tengo un boli y un lápiz. Aquí, ¿qué nos quedaría? I like rice and fish for breakfast. Tendríamos que poner, me gusta el arroz el arroz y pescado para el desayuno. Jenny is kind. Jenny es amable. Sería e inteligente, ¿no? And smart. Inteligente también smart. She wants coffee. Y ahora negativa, not cake. Not cake. Sería but, not cake. She wants coffee. Ella quiere café, pero no tarta o pastel. He works very hard. Él trabaja muy duro. Así que está realmente cansado, ¿no? Entonces sería como consecuencia del otro. So, así que, he's really tired. Así que está muy cansado. Sue can't come tomorrow. Sue no puede venir mañana.
¿Qué le pasa? Está mala. She's sick. Pues será because she is sick. Porque ella está mala. He plays soccer. Es la palabra para decir fútbol en inglés americano. En vez de fútbol. He plays soccer every day. Él juega fútbol todos los días. Entonces es muy bueno. Así que es muy bueno. Entonces una consecuencia del otro habría que poner so he's very good. Muy bueno jugando fútbol. I can meet you today. Puedo quedar contigo hoy. No mañana. Entonces habría que poner but not tomorrow. Pero no mañana. David likes small dogs. A David le gustan los perros pequeños. Not big dogs. Pero no los perros grandes. But not big dogs. She can speak French. Ella puede hablar francés, pero no italiano. But not Italian. David's very happy. David está muy contento. Él tiene un nuevo trabajo. Será porque él tiene un nuevo trabajo. Entonces, David's very happy because he's got a new job. Porque él tiene un nuevo trabajo. Bien, con esto concluimos. Vamos a seguir estudiando los verbos regulares e irregulares. Vamos a hacer ejercicio. Ánimo, ya estamos acabando este tema. Nos queda muy poquito. Y sobre todo, os animamos a seguir practicando y a seguir estudiando.